Por Amado favor. Señor, sí, gracias Jesús. Una vez más, Padre, nos reunimos para agradecerte, para aprender todo lo que tú nos tienes preparado para esta reunión, Señor, este Amén. estudio de tu palabra, Padre. Y gracias por esas preciosas verdades que tú nos tienes guardadas para nosotros. Muchas gracias, Señor, por tenerte a ti, por todo lo que tú nos estás enseñando, lo que tú nos estás mostrando a cada uno, Señor, a través de todo esto que estamos estudiando. Gracias, Padre bendito, por la misericordia tuya que has tenido con todos nosotros. Dejamos esta reunión en tus manos, a Cristian, Señor, y a cada uno de los que estamos en esta reunión y los, no sé, los que no se han podido conectar, Padre, también. Te agradecemos una vez más por todo. Dejamos en tus manos y en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Gracias, Gracias, señora. Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema súper duro en realidad y que se habla muy recontra poco. Se habla muy poco en el mundo y por supuesto en los cristianos también hablamos poco de este tema. Incluso también genera un poco miedo, que tiene que ver, bueno, con la muerte, con la carrera del cristiano y su muerte, ¿m? Y si estamos preparados o no para la muerte, y cómo estamos viviendo todo ese aspecto. ¿M? Em, Así que hablábamos justamente de la muerte, y en ese primer aspecto, bueno, ¿qué piensan ustedes con respecto a la muerte? ¿Cómo ven la muerte? ¿Cómo lo ven como cristianos? ¿Qué piensan en ese aspecto? ¿Cómo ven el tema de la muerte? ¿Y qué significa si estoy preparado para la muerte o no? Que era el primer ítem que preguntábamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos preparados para la muerte? ¿Ustedes se sienten preparados para la muerte? No, Buena, linda pregunta, ¿no? yo no, Sí. ¿Mm? yo no, ¿No? Ya, la no, dulce no. yo creo que no. Oh. Yo creo que nadie está preparado. A veces Nada uno, preparado. a veces Bueno, uno no se siente preparada, pero cuando uno está con Dios, yo creo que uno se sienta como más tranquila porque sabe que estamos en la mano del Señor y Él, Él nos lleva nomás. así es. Buena, gracias por la sinceridad. Dulce mía, gracias por la sinceridad. Iris, súper linda la sinceridad de decir que uno no está preparado. Y eso es un paso sumamente importante y un paso de alguna forma importante y relevante para presentarle a Dios de que no me siento preparado. Y yo creo que es un tema que tenemos que presentarlo frente a Dios. A ver, cuando estamos hablando, de alguna forma, si me siento preparado para la muerte, cuando pienso en la muerte estoy tranquilo, es una cosa. Y otra cosa es si soy salvo o no soy salvo. Eso estamos claros, no hay ahí no hay duda, ¿o no? Mm, ¿Sí? yo creo que no. ¿Sí? Porque acá somos salvos, porque yo en el momento en creer en el Señor soy salvo, por lo tanto no hay duda en eso. Indistintamente de que peque, indistintamente de, hay que ver de cuánto peco, pero en definitiva, indistintamente de que peque, indistintamente de que tenga miedos, indistintamente de que no me sienta preparado para la muerte. No tiene nada que ver, ¿no? Y eso es súper importante y claro diferenciarlo, porque el creer una, es algo, el creer en Dios y por lo tanto ser salvo es simplemente un don que Dios nos da y si nosotros lo aceptamos, estamos del otro lado. ¿M? ¿Ya? Entonces eso siempre hay que diferenciar. Pero diferente es cómo me siento con la muerte. Y eso sí es profundamente relevante y es bastante diferente. ¿M? Eh, y eso es un tema que tenemos que presentarlo también frente a Dios. Si yo no me siento preparado para la muerte, tengo que decirle, Señor, muéstrame, dame
la tranquilidad y muéstrame por qué todavía no estoy preparado para la muerte. Enséñame, muéstrame por qué no estoy preparado para la muerte. Porque indudablemente como cristianos, en la teoría, deberíamos estar preparados para la muerte, pero eso no es necesariamente así y es real que no necesariamente es así. Y por eso es que es importante tomar este tema. Y cuando algún pariente cercano fallece, bueno, todo este tema, que es preguntas espirituales, este tema surge por una consulta que hace Héctor en relación a preguntarse si estábamos listos o no para morir. Entonces ahí surgió un poco esto, y entonces en base a esto eh, empecé a tocar este tema, que no es nada fácil, para mí tampoco es fácil plantearlo y cómo lo planteaba. Entonces incluso yo lo oré bastante y dije, Señor, dame sabiduría cómo plantearlo, porque la pregunta era, cuando un familiar cercano o un familiar amado muere, nosotros damos las condolencias y demás, pero la verdad, ¿qué le podemos decir a un cristiano cuando un familiar muere? Claro, le decimos habitualmente, bueno, el Señor, Él está en la gloria de Dios, qué sé yo, eso lo decimos, pero tal vez cuando un familiar muere, o un cercano, nuestro querido muere, tal vez deberíamos preguntarnos, bueno, ¿nosotros estamos preparados? ¿Estamos listos para si mañana llega esto? Debería hacernos recapacitar sobre eso, porque es una cosa que es importante y a todos nos va a llegar, tarde o Claro. temprano a todos nos va a llegar. Ujú. Entonces, eso es lo que deberíamos de alguna forma preguntarnos, y súper lindo, de nuevo, lo que planteaba Alejandra y lo que planteaba Iris sobre el tema de que de alguna forma, bueno, no me siento preparado. Porque indudablemente, que cuando muramos, todos vamos a ser evaluados. Eso está claro que cuando nosotros morimos, todos posteriormente vamos a ser evaluados, y eso lo plantea el apóstol Pablo en los Corintios, lo plantea con absolutamente claridad. Eh, y además, y además, el Señor sabe cuándo nosotros vamos a morir y sabe cuándo va a ocurrir eso. ¿Mm? La pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos? Y tal vez parte de este concepto de que por qué tener un poco miedo a la muerte, es porque tal vez no sabemos si hemos corrido bien o hemos llegado a la altura que el Señor quiere. O tal vez, ¿por qué de alguna forma ustedes no se sienten preparados para la muerte? Buena pregunta. Tal vez esa era la primera pregunta que tendría que haber hecho yo. ¿O no? ¿No les parece? ¿Por qué de alguna forma Ujú. no se sienten preparados para la muerte? A mí me pasa que la verdad, el tema de la muerte, como que no sé si será un poco irresponsable, pero nunca la sentí cercana. Pero eh, cuando, como tú dices, hay familiares que están más cercanos, eh, es bueno preguntarse y decir que la verdad es que me faltaría siempre tiempo para purificarme y prepararme para estar lo más purificada posible y poder estar reinando con el Señor idealmente, po. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, nunca estaré preparada, a menos que ya pueda decir como Pablo, pero eso, años luz, en el caso mío. Claro, es decir, de alguna forma, uno de los conceptos es, bueno, si estoy preparado, ya estoy listo ya llegué a la meta, ¿no? Y la pregunta era, buena si era Ujú. la meta. ¿Qué otro sentimiento que de alguna forma cuando ustedes piensan en la muerte, les llega a ustedes?
Por ejemplo, a mí me llegaba algo que no me ocurre ahora, pero hasta hace 15, 16 años me pasaba un tema, es que yo sentía que de alguna forma no había terminado de vivir desde el punto de vista de cosas como, por ejemplo, no he visto a mi hijo mayor, no, es decir, más grande, ya desarrollado. eh, en aquel entonces tenía un hijo pequeño, entonces de alguna forma no me había consolidado como profesional. Esas eran cosas que, en definitiva, también uno muchas veces cuando piensa en la muerte siente eso. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba eso antes. ¿Mm? Sí, No sé si eso también le pasa. Y hay un tema que es un sistema de alguna forma de protección para no pensar en la muerte, es que uno no piensa en la muerte. Y como que no es tema de uno la muerte. Y como que uno vive como si va a vivir por siempre. ¿Se dan cuenta? sí, Y esa es una característica que a mí también me pasaba. Yo también vivía como que nunca iba a morir. Y uno vive en el día a día, agitado ya en el cuento y haciendo las cosas, y como que nunca va a morir. Y ese es también un sistema que de alguna forma es un engaño indudablemente de Satanás, porque no te hace pensar y meditar en esas cosas. Y uno vive nomás. Y de repente te das cuenta que tenés 50 años, y de repente te das cuenta que tenés 60, 70 y 80. Y te diste cuenta de golpe. ¿Mm? Ese es un tema también que efectivamente nos ocurre a los cristianos, es decir, Mm. a la gente y nos ocurre también a los cristianos. No sé si ese es un poco el sentimiento, o hay algún otro sentimiento cuando uno piensa sobre la muerte. Mm. A mí me pasa, ¿Ya? bueno, hablando bien sinceramente, es que el miedo como a las cosas que me voy a perder, Así es. Ujú. Sí, justamente. Claro, esas son cosas. Y ahora, o como a las cosas que uno hace que quién las va a hacer, no sé, claro, ¿quién algo las va a así. hacer? Sí, justamente. Mm. O por ejemplo, pensar, bueno, si yo, por ejemplo, tengo un hijo pequeño, ¿me entiendes? Si yo fallezco, ¿qué va a pasar con mi hijo? Bueno, todos esos conceptos habitualmente, todos esos conceptos son conceptos que están arraigados en nuestra vida y son parte de nuestra carnalidad, son parte de nuestra naturaleza. ¿Y por qué es eso? Porque en definitiva no tenemos puestos los ojos en Dios. Entonces, a medida que voy poniendo y voy descansando cada vez más en los ojos, en los brazos de Dios, ese sentimiento va un poco desapareciendo y se va produciendo un sentimiento en mí que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Decir lo que tú quieras. Si tú quieres llevarme hoy, gracias. Si tú quieres mantenerme más tiempo, gracias. Y eso, pero lo lindo y lo importante es que exista una sinceridad del punto de vista de plantearlo frente a Dios y decir, bueno, esto es lo que me pasa. ¿Mm? Entonces es sumamente lindo de que lo podamos expresar tal cual como ustedes lo expresaron. Sumamente lindo que ustedes lo expresen, porque ese es el primer paso. Pero para que la muerte, de alguna forma, no sea un aguijón, como para que la muerte no sea tampoco un miedo y tampoco sea una evasión, sino que uno pueda conversar con absoluta tranquilidad sobre la muerte y con cosas completamente normal, es pedirle a Dios que me vaya llevando a que también este sentimiento que yo tengo con la muerte sea una señal para que yo vaya entendiendo cómo dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es parte también de lo que tenemos que vivir. Pero el primer paso indudablemente para ello es reconocer que el tema de la muerte es un tema para nosotros
y que de alguna forma o nosotros ya sea nos escapamos o le tenemos miedo o tenemos miedo o tenemos miedo en definitiva a perder cosas. Eso es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo y es súper lindo porque es parte de lo que tenemos que aprender a vivir. ¿M? No sé qué les parece, pero eso es entonces. Bueno, y entonces, si de alguna forma decimos que a medida que vamos acercándonos y aferrándonos más a Dios, este concepto de la muerte va desapareciendo en mi vida, la pregunta es, ¿cómo saber dónde estoy en esta carrera? Tomando un poco lo que planteaba Inge, que decía, bueno, yo todavía no estoy listo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo sé dónde estoy en esta carrera o cuánto me falta para estar listo? Y eso nos preguntábamos, em, ¿sí? Inge, va, Dulce, ¿no? Entonces, No, ¿cómo sé cuánto estoy, cómo estoy corriendo, cuánto estoy llegando y en qué situación de la carrera estoy? Para un poco entender dónde estoy y poder identificar en qué categoría dentro de esta escalera de Pedro y demás y de esta transformación que Dios hace en mi vida estoy. Porque indudablemente tenemos que correr y tenemos que correr para llegar al reino de los cielos, para llegar a esa altura del varón perfecto. Y acá, acuérdense que hacemos una diferencia entre lo que significa la salvación y el reino de los cielos. ¿Ya? La salvación y el reino de los cielos es, indudablemente lo hemos conversado más de una vez, es diferente, no es lo mismo. Y en este aspecto, en Mateo 5, en el sermón del monte, el Señor habla de dos personas que heredan el reino de los cielos. Es súper lindo con eso, porque el primero está en Mateo 5, 2 y 3. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 5, 2 y 3, por favor. Entonces ahí están las bienaventuranzas en Mateo 5, ¿no? En Mateo 5, ¿lo leo? por favor, dulce mía. Ya. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ese entonces es el primero. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y por el otro lado, el reino de los cielos, es decir, de esto de llegar a reinar con el Señor, ¿m? Es en Mateo 5:10. No sé si también podrías leerlo en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, el reino de los cielos, que no es la salvación, sino el reino de los cielos de llegar a reinar con el Señor, entonces es de dos personas o de dos tipos de personas. Los pobres en espíritu y aquellos que padecen la justicia, es decir, aplican la justicia de Dios en mi vida, ambos van a ser herederos del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? No dice de los salvos, sino que dice del reino de los cielos. ¿M? Entonces, esa es la preparación que tenemos que hacer. Y acá de nuevo es la preparación que tenemos que hacer para, para llegar a esta altura del varón perfecto, que es lo que decíamos, el amor de Dios, el amor que todo lo puede, todo lo, todo lo soporta. ¿M? Entonces, aquellos pobres de espíritu, y ahí volvemos a hablar un tema que hablábamos, ¿se acuerdan? El tema del pobre de espíritu es aquel que reconoce sinceramente frente a Dios y dice, yo no lo puedo hacer, sino que el Señor lo hace. Yo simplemente le pido al Señor, pero el Señor lo hace. No son mis propias fuerzas y que aplica la justicia de tomarse la cruz cada día. Entonces, ese es un poco aquellos
que logran este caminar del crecimiento, ¿ya? Y entonces, de esa forma, vamos creciendo y ahí veíamos la escalera de Pedro, lo que estábamos viendo, ¿se recuerdan? Lo que habíamos visto, la escalera de Pedro en los casos anteriores, también la creación, como Dios nos va haciendo de nuevo, y también cómo construyo. Y eso también hablaba del concepto de la hojarasca, el heno, madera, piedras preciosas, plata y oro. ¿Recuerdan? Eso entonces, en este aspecto, vamos a ir viendo un cuadrito que yo también les envié. Yo les envié varios versículos y además también les envío un cuadro, ¿no? No sé si vieron ese cuadrito, lo pudieron ver ese cuadro, ¿no? Sí, Cristian. Ese cuadro, ¿ya? Y entonces vamos viendo este cuadro por etapas. Ah, pero espérenme un poquito, que no se los compartí. ¿Mm? Entonces, este era el cuadro. ¿Mm? Ahí está, este es el cuadro. Y que el crecimiento del cristiano y la carrera. ¿Estamos claros por qué es una carrera o no? ¿Se recuerdan por qué es una carrera? ¿Por qué hablamos de carrera? ¿Alguien se acuerda por qué hablábamos de carrera? El Claro, crecimiento del porque hay un cristiano, objetivo, ¿por qué habla Pablo? Sí, perdón, Inge. porque hay un objetivo que hay que alcanzar, ¿verdad? Así es, así es, súper. Y ese objetivo es llegar a la altura del varón perfecto, es decir, llegar a ser perfecto como el Señor Jesús era, como Dios es perfecto, y esta perfección se alcanza, se alcanza cuando Dios me saca el yo, entonces antes de que yo muera. Y por eso es la carrera, porque es una carrera de mi muerte, mi yo, de llegar a la altura del varón perfecto, de hacer todo bajo la voluntad de Dios antes de que yo muera. ¿Mm? Porque si no, estaba el concepto de que sufríamos pérdidas. Entonces, eso es justamente el concepto. ¿Está para todos claro eso? ¿También para todos? ¿Alguien tiene una Sí, duda sobre ese tema de la carrera? ¿Ya? Que ese era el objetivo, y planteábamos cuál era nuestro objetivo. ¿Se recuerdan? Que nuestro objetivo no era andar predicando, no es ser buenos padres, no es ser buenos hijos, no es ser un buen trabajador, no es ser un buen profesional. Esos todos son medios para llegar a lo que el Señor quiere en nuestra vida, que es que transformar nuestra vida y hacernos como Él es, a la altura de Ujú. Jesucristo. Ese era el objetivo de nuestra vida, que es llegar a la altura de Jesucristo. Y entonces por eso hablábamos de la escalera de Pedro, hablábamos de la transformación y hablábamos de todo esto, de los 7 reposos que teníamos que vivir, porque todo esto lo teníamos que vivir en descanso en el Señor y todo eso. ¿Sí? ¿Ya? Está clarito eso. Entonces veamos cómo, es decir, acá, perdón, veamos entonces, acá vamos a ver los estados, los reposos en el cual vive el cristiano para poder nosotros identificar en dónde estamos, cuál es la etapa de crecimiento, el estado, por qué, cómo se caracteriza, cuál es la característica que tiene el cristiano cuando vive en ese estado. Después vamos a ver los aspectos que caracterizan mi comportamiento, cómo es mi comportamiento, los aspectos que caracterizan el actuar del cristiano en esa etapa, y finalmente cómo el cristiano se comunica con Dios en esa etapa. ¿Mm? Ahora, hay etapas de transición donde uno va pasando, pero lo van a ir viendo que habitualmente vivimos todas esas etapas y hemos vivido algunas diferentes etapas de esas. Entonces, la primera etapa, que esto ya lo habíamos visto también en algunos casos, era el primer reposo y que tenía que ver con cómo construía en hojarasca. Y esto tiene que ver con la escalera de Pedro, con la virtud y con la creación nuestra, con la transformación, con la creación del mundo, que también lo relacionamos, es cuando el Señor separa la luz de las tinieblas. Y en este estado,
El cristiano, el cristiano habitualmente se da en las primeras etapas del cristiano, que no tiene que ver con el tiempo, porque puede ser que un cristiano esté 10 años como cristiano y todavía esté viviendo en estas etapas. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que vive en este periodo son profundas luchas para separar el grosor del pecado, es decir, los pecados que había vivido antes de ser cristiano todavía tienen mucha lucha en él, y tiene mucha lucha todavía con su pasado. Eso es en el primer estado habitualmente donde eso mucho ocurre. Ese es el estado, en el estado espiritual en el que está. ¿Y cómo se caracteriza su actuar en este primer estado? Habitualmente tiende a justificar sus errores, es decir, le cuesta reconocer cuando ha cometido errores o no ha actuado correctamente, se preocupa mucho por el mañana, cuando observa alguna injusticia o algo que le desagrada, trata de corregirlo por sus propias acciones y no deja actuar a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con sus sentimientos. Está, su sentimiento está muy todavía a flor de piel y todavía le cuesta porque ni no entiende todavía cómo es esto de descansar en los brazos de Dios. En este estado se comienza a orar y leer la Biblia y hay estados y hay momentos en que tiene ganas de leer la Biblia mucho y otras veces no tiene muchas ganas de leer la Biblia. Y si Dios en este estado le regala algún don, como por ejemplo, no sé, don de predicar la palabra, o don de servicio, o don de fe, lo aplica con mucho entusiasmo, qué sé yo, y como que eso es lo más importante de la vida del cristiano. Y esto pasa, y esto lo hemos vivido todos los que hemos ido como cristianos hemos vivido en más o menor intensidad esta etapa. Después, Dios, como empieza a leer la Biblia, como empieza a conocer más de los caminos de Dios, entra en la segunda etapa, que es la etapa del conocimiento en la escalera de Pedro. ¿Y por qué se caracteriza esta etapa, este estado, el estado, acá en el estado? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Se caracteriza esta etapa en donde Dios le empieza a revelar los pecados ocultos y el alma comienza a reconocer sus errores. Todos hemos vivido también esto, donde empezamos a reconocer sus errores. Y entonces, como empieza a ver sus errores, porque el Señor le empieza a mostrar sus errores, entonces en su actuar también Él empieza a reconocer sus errores. Y comienza a entender que Dios es quien actúa. Es decir, deja actuar en algunas instancias a Dios, pero aún está muy preocupado por el mañana, se angustia por el mañana, e indudablemente si hay cosas que le desagradan, trata todavía, al igual que que en el estado anterior, trata de corregirlo, trata de corregir él por sus propios medios, y eso hace que impide que Dios actúe en su vida. Ahora, en estos estados, Dios es muy maravilloso, Dios es muy amoroso, y entonces muchas veces el cristiano cometemos muchos errores en estos estados, pero Dios en su misericordia igual protege. ¿Cuál es el tema? Es que cuando uno se mantiene mucho en este tiempo, en este estado, muchos años se mantiene en este estado, entonces Dios lo quiere llevar a otro estado y entonces empieza los conflictos y los sentimientos que él tiene. Pero en los primeros años es súper lindo porque Dios da una gracia muy maravillosa y entonces el cristiano es bastante, de alguna forma, Dios como lo toca y le da cierta gracia en diferentes cosas y también le da ciertos dones, por ejemplo, incluso de leer la Biblia, de orar. ¿Ah? Y si no tiene los dones de oración o de leer la Biblia, cuando lee la Biblia, igual continúa como en el estado anterior, es decir, algunas veces lee la Biblia, otras veces no lo lee tanto, algunas veces tiene mucho deseo, otras veces no tiene deseo, pero acá ya empieza a tener un sentimiento de querer hacer la voluntad de Dios y por eso muchas veces, por tratar de hacer la voluntad de Dios, pero lo hace con su propia fuerza, por eso muchas veces es impulsivo y comete errores y ahí se preocupa por qué no puede hacer la voluntad de Dios, porque todavía los sentidos están muy
muy a flor de él todavía, y entonces el cristiano todavía se mueve mucho por los sentimientos. Y acá lo mismo, si Dios le regala dones, efectivamente los usa con mucho entusiasmo. Y entonces ahí Dios lo quiere llevar a otro estado. Entonces cuando ya empieza a leer más la Biblia, lee más la Biblia y todo el cuento, entonces empieza a conocer más a Dios y entonces entra en el estado del dominio propio. Es el tercer estado y es el estado de la madera. No sé si tienen algún comentario hasta ahora. No sé si ya se han identificado en el tiempo ustedes, se han identificado en el tiempo lo que acá han vivido cosas semejantes. ¿Qué Hola, piensan? buenas noches. Yo sí. ¿Sí? Rodrigo. ¿Sí? ¿Rodrigo? Sí, sí, hola. Sí, bastante. Bastante Amén. identificado, demasiado. Amén. Qué lindo, sí. Claro, amén. Esto es justamente. Entonces, acá llegamos al tercer estado, que es el estado del dominio propio, donde empiezan los primeros frutos, pero acá es de dominio propio, por lo tanto hay mucho, este estado, el cristiano es mucho, todavía sigue con su voluntad, pero empieza a entender un poco el proceso de la cruz, porque ya ha conocido más al Señor, entonces empieza a entender un poco el camino de la cruz diaria. Ahora, en este proceso habla de la cruz, pero todavía no la vive intensamente. Y por eso, si ustedes ven el color acá del crecimiento, está rojo y verde a su vez, porque acá en este estado el cristiano por primera vez empieza ya a tratar de controlar sus sentimientos, acepta los errores propios, trata de cambiar y ese trato de cambiar muchas veces es por propias fuerzas y por eso muchas veces se decepciona y se desespera, muchas veces calla porque ya empieza a entender la sabiduría de Dios y entiende de que no se puede hablar, no se puede decir todo lo que uno piensa o todo lo primero que le llega a los pensamientos y muchas veces deja pasar ciertas cosas que son desagradables, pero todavía, por ejemplo, se preocupa por el mañana y sufre angustias y depresiones. ¿Mm? Eh, Acá, en estos tres estados, está el 99% de los cristianos. Viven en este estado. Porque la única forma, y Dios siempre en estos estados, son estados de gracia, donde Dios le da bastante gracia al cristiano y es muy amoroso, pero Dios lo quiere llevar a un estado mayor, a un estado donde aprenda a vivir por fe, y entonces no solamente que aprenda a hablar de la cruz, sino que empieza a vivir el proceso de la cruz intensa diaria. En este estado ya, a diferencia de los estados anteriores, como está orando y leyendo la palabra de Dios, entonces en este estado, cuando comete errores, le pide perdón a Dios y cuando comete errores muy grandes, por ejemplo, que se pelea con alguien, de repente también pide perdón. No muy comúnmente, pero ya empieza a pedir perdón. En los dos estados anteriores se pide muy poco perdón, esa es la verdad, y en este estado empieza a aparecer un poquito más el perdón, porque ya Dios te va mostrando en profundidad lo que uno tiene. Entonces uno eh, eh, pide perdón. Pero estos tres estados, son mucho del sentimiento. Y por eso es que también es común que el cristiano habla yo siento, cuando en realidad el concepto es, mire, yo tengo que descansar en el Señor. Más que yo siento es aprende a descansar en el Señor porque el Señor te va a ir mostrando. Porque los sentimientos son un tanto engañosos. ¿Mm? Entonces, estos son los tres estados de lo que se llaman los tres estados de los sentidos, donde los sentimientos son sumamente importantes, y Dios quiere llevar a un proceso de purificación, de limpieza y de comunión permanente con Él, y entonces aparece el proceso de la cruz y aparece el cuarto estado, que es de las piedras preciosas, y es el estado de la paciencia, donde el cristiano poco a poco abandona los sentimientos e inicia el proceso de vivir por fe.
Lo que decíamos es que si el cristiano no pasa por esta cuarta etapa, si no pasa por esta cuarta etapa, el crecimiento del cristiano se empieza a detener. Porque si el cristiano no aprende a tomar su cruz y darle gracias a Dios por todo, el cristiano se empieza a detenerse su crecimiento y entra en un estado de resignación y un estado y por eso no puede vivir el estado del gozo permanente, porque está permanentemente ahí en cuestionamiento y entonces empieza lo que empieza a hacer él habitualmente, en la mayoría, las almas lo que empiezan a hacer entonces es actuar en las iglesias, actúan muchas cosas, hacen muchas cosas y un poco se olvidan de esto y por eso tienen este sentimiento y tienen todavía en esta etapa todavía hay un sentimiento del temor a morir. Si bien cuando uno le pregunta, ¿ustedes tienen miedo a morir? No, es que porque en el Señor, yo espero en el Señor, yo me voy a ir con el Señor. Sí, pero el decir que yo me voy con el Señor no es necesariamente lo mismo que mirar su Ujú. corazón y decir, ¿tienes realmente miedo de morir? Que es completamente diferente. No porque yo diga que yo me voy a ir con el Señor significa que no tengo miedo a morir, porque es un sentimiento profundo que tengo que analizarlo en mi interior y decir, Señor, ¿cuál es mi sentimiento? Y por eso yo agradezco mucho la sinceridad de que cuando uno dice, y esto es sumamente importante, ese es el primer paso a aprender a decir, yo con la muerte todavía no estoy 100% tranquilo, sino que es algo que me incomoda. Y eso es sumamente importante decirlo. ¿M? ¿Ya? Entonces, en este cuarto estado del proceso de la cruz, yo no sé si hay alguna duda hasta ahora, porque por eso hay también una franjita roja ahí, que es donde cuando el cristiano entra en el cuarto estado, cuando entra en el proceso de la cruz, hay un antes y después. La vida del cristiano Mm. empieza a cambiar radicalmente, al igual que cambió cuando llegó a los pies de Cristo, cuando fue salvo. Es un mismo cambio que ocurre, un cambio muy profundo acá, donde empiezo a vivir de diferente forma la vida del cristiano. ¿Ya? Cuando empiezo a entrar en el proceso de la cruz. No sé qué les parece, algún comentario sobre esto. Ya. Ahora, entendamos que el Señor nos lleva al proceso de la cruz solamente por misericordia, por amor a nosotros, porque nos quiere llevar a un estado de paz permanente, de gozo permanente. El tema es que en los tres estados anteriores nunca se vive en paz y en gozo permanente y recién en el estado, en el cuarto, en el estado del proceso de la paciencia, de la cruz, ahí empiezo a vivir instancias de gozo permanente. Ojo, no es lo mismo, y esto tengamos claro, no es lo mismo tener instancias de felicidad y de llenura del alma que tener un gozo permanente. El gozo tiene que ver con que yo tengo paz en medio de la tormenta. El caso anterior, cuando sentimos que descansamos, ¿me entienden? Que descansamos, eso es el descanso que Dios nos regala por confiar en Él, pero no es el gozo permanente. No sé si hay una diferencia, si ven esa diferencia, ¿ah? Ujú. Sí. ¿Ya? El gozo tiene que ver con que en situaciones difíciles yo estoy completamente tranquilo. El estado de descansar en Él, en oración, y que el Señor me llena y me hace descansar, es, por ejemplo, yo estoy angustiado y pienso en Él y entonces ahí descanso. No es necesariamente lo mismo. ¿M? Pero Mm. después, ¿qué pasa? Después me vuelvo a vivir otra situación, por ejemplo, pasa una semana y vuelvo a vivir situaciones difíciles y de vuelta me angustia. Entonces, después, claro, después que estoy angustiado, no sé, 1 o 2 días o qué sé yo, un día o más tiempo, estoy angustiado, le pido al Señor,
Señor, perdóname, qué sé yo, vuelvo, y ahí la paz vuelve a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Esos son los estados en los que vivo porque estoy pecando voluntariamente. Entonces, como me opongo a la voluntad de Dios, pierdo ese gozo o esa paz, y entonces el Señor, cuando me arrepiento y vengo a Dios, entonces me da esa paz. Pero eso no es el gozo permanente. El gozo permanente es aquel que empiezo a vivir situaciones donde le doy gracias a Dios de verdad, ¿no? Porque al principio, en estos primeros estados, yo le doy gracias a Dios porque sé que tengo que darle gracias a Dios. Entonces le doy gracias a Dios, ya algo me molesta, le doy gracias a Dios, y entonces ahí me viene la paz, ¿me entiendes? En los otros, en el gozo permanente, uno vive en ese gozo permanente y le da gracias a Dios en forma natural. ¿M? Ese es un poco el proceso que empezamos a vivir. Entonces, esa diferencia hay. No sé si está ahí, claro. No sé si alguien me puede ayudar en otra instancia que han vivido otras situaciones, ¿no? Ya, entonces, en este proceso de la cruz, y esto es importante para entender dónde estoy viviendo y además hacia dónde tengo que ir desarrollándome y creciendo, entonces vivo el proceso de la cruz y empiezo poco a poco, al principio no mucho, pero después con cada vez más empiezo a tener un anhelo vivo, un deseo real de tomar la cruz y darle gracias a Dios en todo. Pero sin embargo, yo tengo ese deseo de darle gracias a Dios por todo, pero sin embargo, tengo luchas internas. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo ese deseo de tomar mi cruz diaria y decirle, Señor, quiero darte gracias en todo, Señor, quiero darte gracias en todo, pero no lo tengo, estoy viviendo en este estado de la paciencia. ¿M? Y entonces, por ejemplo, ese es el estado en el que vivo, entonces, los, ¿cómo me caracterizo en esta, qué es lo que caracteriza el actuar del cristiano en esta situación? Frente a injusticias o algo, por ejemplo, ya he aprendido porque he vivido el estado de dominio propio, por lo tanto acá ya en el proceso de la cruz, me quedo callado, pero sin embargo aún tengo razonamientos humanos, es decir, me cuestiono y digo, uy, esta persona, pero ¿por qué actúa así? ¿Qué sé yo, señora? Entonces ahí cuando me viene, uy, señor, perdóname, sí, entonces, y empiezo a vivir eso. Todavía existen luchas por preocuparse o no por el mañana. Todavía hay veces en las cuales me preocupo por el mañana y me angustia y pucha, ¿y cómo lo voy a hacer mañana? ¿Qué sé yo? Entonces ahí de repente reacciono y digo, Señor, perdóname, perdóname, porque en realidad no tengo que hacerlo. ¿Se dan cuenta que estoy en eso? Entonces, e incluso, por ejemplo, en este estado se sufre algunas depresiones cortas de horas o días. Ya no son las depresiones largas que yo vivo en los estados anteriores. em, y acá empiezo a escuchar consejos y críticas que me hacen el resto de los que me rodean, y entonces ya empiezo a actuar cambiando en base a lo que me dicen las otras personas. ¿Cómo se comunica el alma en este caso con Dios? Comienza a vivir la oración interior y lee mucho la Biblia y empiezo a tener un deseo profundo de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque entiendo que si leo la Biblia, empiezo a entender más la palabra de Dios y eso me genera este proceso. ¿M? Pido a Dios justamente lo que decíamos, como en esta etapa le pido a Dios con mucho deseo de poder hacer su voluntad. Yo quiero hacer su voluntad y quiero tomar mi cruz, pero indudablemente no siempre lo logro. ¿Ah? Y justamente acá ya pide perdón, empieza a transformarse en un hábito de pedir perdón cuando comete errores y lo pide perdón a Dios y a los hombres, ¿no? ¿Ya? A sus prójimos les pide perdón, ¿ya? Eso es el cuarto estado de lo que es el proceso de la cruz, ¿m? O de la paciencia. ¿Ya? ¿Algún comentario sobre esto? Ya, hay otro estado, entonces, Dios, una vez que ya empiezo a vivir eso, al principio, como lo vivo con situaciones difíciles y que de alguna forma son contradictorias y qué sé yo, pero ya estoy viviendo el proceso de la cruz, a medida que sigo dándole gracias a Dios y demás, cada vez más, empiezo a entrar sin darme cuenta, y esto es un proceso de transición,
sin darme cuenta, empiezo a entrar al estado de la piedad, donde aparecen los primeros frutos de la cruz diaria. ¿Mm? Entonces, en el otro hay muy pocos frutos, algunas veces sí, pero de acá ya empiezan a aparecer los primeros frutos de la cruz diaria. Entonces, me transformo en una persona sumamente mansa, es decir, soy absolutamente pacificador, empieza a producirse eso en mí, en forma natural, que antes, por ejemplo, te generaba conflicto, ahora ya no genero más conflictos. Todo eso son consecuencias si, por ejemplo, si alguien se ofende más, enseguida pide perdón. Es decir, todo eso es empieza a surgir en forma natural, no como en el estado anterior en el cual de alguna forma me costaba hacerlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que caracteriza el estado este es un amor profundo para agradar a Dios en todo. Acá hay pecados voluntarios, pero muy pocos, pero principalmente son todos pecados involuntarios. Eh, ¿Qué caracteriza en este aspecto el actuar del cristiano? Es que frente a cualquier injusticia o algo que le desagrada, simplemente, a diferencia del caso anterior, no es que calla porque tiene que callar, sino que calla porque derrama amor. ¿Se dan cuenta? Porque simplemente siente amor por la otra persona. No es que se calla porque dice, Señor, quiero tomar tu cruz, sino que en forma natural simplemente se calla porque siente amor por la otra persona, porque lo que quiere hacer es la voluntad de Dios. Y comienza a vivir este concepto real que significa ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces acá ya no existen preocupaciones, vive en un gozo casi permanente. Hay algunas veces situaciones, nadie se da cuenta, por supuesto, pero eso es solamente un tema interno, en el cual algunas veces se preocupa un poco del mañana, un par de minutos, una cosa así, cortita, muy, muy corta, entonces dice, Señor, perdóname porque estoy pensando en esto. No es así. Y empieza a vivir de verdad la paz en medio de la tormenta. Frente a críticas o consejos, karma cambia en forma inmediata. Inmediatamente acepta los consejos, acepta las críticas y dice, ok, lo podemos hacer diferente, no hay ningún problema. Un poco lo que planteaba el apóstol Pablo, para todo estoy. Es decir, si hay mucha comida, está contento. Si hay poca comida, está contento. Si todo es siempre, todo es agradable, no importa la situación en la que está. Pase lo que pasa, siempre está contento y agradable, porque siempre vive contento, no está constante de felicidad y de gozo permanente. Indudablemente, cómo busca a Dios esa persona o cómo establece su comunión esa alma con Dios? Tiene una oración constante y pide sinceridad a sus motivaciones, que Dios le muestre qué es lo que hay en su corazón. Y frente a cualquier reclamo, queja, enojo, molestia, depresión u otro, pide lo antes posible perdón a Dios y a las personas y trata de cambiar. Y vive alabando a Dios por mostrar lo que hay en su interior. ¿Mm? Ese es un poco el quinto estado, que es el de la plata, y después llegamos al octavo, que todavía tiene, la persona todavía tiene el yo perdón, no octavo, en el sexto estado, que es de oro, según lo que es la escalera de Pedro, es el afecto fraternal, y acá todo lo hace por amor a Dios y al prójimo. Solo piensa en Dios y en el prójimo. Y acá ya deja de pecar involuntariamente. Perdón, deja de pecar voluntariamente. Todo lo que hay son pecados involuntarios. Acá se somete completamente a la voluntad de Dios y indudablemente, al igual que el estado anterior, no existen preocupaciones y vive un gozo permanente. Pero en ningún momento ya ahora vive estados de preocupación o de cuestionamiento, sino que todo dice, Señor, tú lo sabes, y es solamente pecados voluntarios, algunos pensamientos, algunos sentimientos, pero enseguida dice, perdón, Señor, perdóname. Y acá vive, por supuesto, una oración constante, Involuntario. ¿sí? Pecados ¿No? involuntarios. Perdón, sí, pecados involuntarios. ¿Qué dije yo? Sí, Voluntarios. no, acá solo peca involuntariamente, es decir, solamente vive pecados involuntarios. Acá no hay pecado voluntario en este sexto reposo. Y acá se vuelve realidad lo que es manso y humilde de corazón. Acá se vuelve manso y humilde de corazón, que lo que dice el Señor Jesús cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma.
Entonces simplemente se deja llevar por la voluntad de Dios. Y después finalmente, el último, el séptimo reposo, que es el amor a Dios, el amor perfecto. Ahí Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El, ya no está el yo en uno y simplemente se mueve, es movido por el Espíritu Santo y hace la perfecta voluntad de Dios. Esos son los estados para que ustedes los vean, lo tienen ahí en su... Y para que esto, la idea es que nos sirva como guía de cuál es nuestro caminar, cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que ir a comportándonos en nuestra vida diaria y pidiéndole, ojo, acuérdense que esto solo es posible con el poder de Dios. No sé, esto, ustedes no sé si entenderán esto, pero ustedes se dan cuenta que esto, lograr esto es imposible humanamente, es decir, no hay por dónde hacerlo humanamente, ¿no? Eh, Esto solo lo da el poder de Dios en la vida del cristiano. Es una felicidad permanente, es algo maravilloso vivirlo, es glorioso poder vivirlo, pero solamente el Señor lo hace. No sé qué les parece. Amén. ¿Qué les parece? Fue un poquito largo, pero era importante presentárselo. Yo sé que no es tan fácil entenderlo, yo sé que tiene su proceso, pero la idea es que lo revisen y lo vean. Yo creo que lo más lindo de esto tal vez sea es que es una guía. Yo siempre me preguntaba esto, Señor, ¿cuál es mi estado? ¿En dónde estoy? ¿Cómo camino? ¿Hacia dónde estoy caminando? Tal cual como lo plantea el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, miren, plantea algo que es en 1 Corintios 9, 24, 27. Leamos justamente, y ahí el apóstol Pablo pone una clara meta. Ah, también está Susana y también está Pablito. Bien, bienvenidos. Ah, no, sí está. ¿Mm? ¿Quién podrá leer 1 Corintios 9, 24 a 27? Yo lo tengo, Cristian. Inge, porfa. 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 24 a Ujú. 27. 9, 24 a 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que ya no de esta manera corro, no como a la aventura, como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Qué les llama la atención de este versículo los versículos que habla el apóstol Pablo? ¿Mm? Heraldo es como héroe, ¿o no? Héroe o Claro, heraldo, ¿no? Heraldo o el maestro, ¿ah? Heraldo, maestro. Ya. Ah, ok. Ya es, es sumamente. Dulce mía, parece que tenés muteado. Ah, estaba muteada. ¿Sí? ¿Cómo, perdón, qué decías? Es tremenda esto que dice que habiendo sido Heraldo. heraldo, maestro, pueda ser Claro. eliminado incluso. O sea, ahí es una cosa Pero ojo, del puede ser corazón eliminado del engañoso. reino de los cielos, que no es lo mismo que la Mm, salvación. no, claro. Puede ser eliminado en la carrera, porque él está hablando de la carrera. Mm, ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que la salvación. Por eso hacemos diferencia entre el reino de los cielos, por eso es que Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Y la salvación. Entonces, no es lo mismo llegar a la meta que ser salvo. mm.
Y por eso dice, pero uno solo se lleva el premio. Y yo esto me lo preguntaba y decía, pero ¿cómo esto no cuadra? ¿Cómo uno solo se lleva el premio? Y esto tiene que ver con que hay muchas formas de correr la carrera, pero hay uno Ujú. solo, hay una sola forma de correr Claro. para llegar a la escalera que plantea el apóstol Pedro, que es el amor. ¿Se dan cuenta? Y es dando la vida por mi prójimo. Es la única forma de llegar a la altura del varón perfecto. Si yo no corro haciendo, buscando la perfecta voluntad de Dios, diciendo, Señor, ¿cómo quieres que actúe? Estoy corriendo para cualquier lado. Por eso es que dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no para cualquier lado, no Ujú. corriendo ya, no, es que ahora ya voy a esta iglesia, ya, súper lindo, ya, mañana voy a esta reunión, no, no, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Ya? No como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Ya? Lo pongo en servidumbre bajo qué? Bajo la voluntad de Dios. ¿Para qué? No vaya a ser que yo predique a otros y yo Ujú. mismo no lo practique. Eso es. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco lo que está planteando el apóstol Pablo. Por eso es tan importante decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Por eso siempre establecemos eso. Y lo mismo que el corazón arrepentido, al pedir perdón. Es decir, si yo no pido perdón a Dios y a mi prójimo, difícil que pueda hacer la voluntad de Dios. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque soy soberbio, lo que decimos. ¿Mm? Entonces, ese es un poco el concepto. No sé qué les parece. ¿Mm? ¿Qué les parece esto? ¿Mm? Mm. Eh, bueno, ya estamos en la hora. No sé si entonces hay algún comentario, observación, consulta, algo más sobre esto. Sobre el cuadrito también, como les decía, para que lo revisen, le peguen una miradita y bueno, bienvenido sea cualquier duda que haya sobre eso. Pero la idea es que esto es una guía para que uno diga, bueno, ¿por dónde estoy, Señor? ¿Mm? Estoy Cristian, corriendo. ¿se puede enviar el cuadrito por el WhatsApp para revisarlo ahí como Sí, imagen? yo lo ¿Sí? mandé ya. Ah, ya, Se lo la mandé presentación. Ah, ya. se lo mandé antes. Se lo mandé ayer, parece. Así que ahí lo tienen para que lo revisen, ¿ya? Y cualquier duda, bienvenido sea, vamos a conversarlo. Sí. Pero la idea es esta, la idea es tener una guía para decir cómo estoy corriendo. ¿Mm? Mm. ¿Sí? ¿Sole? No, y sacarle fotocopia. Mm. ¿Mm? Sacarle fotocopia Ah, claro, imprimirlo. para tenerlo, imprimirlo, eso, Sí, sí, fotocopia, sí, sí. imprimirlo. Yo lo imprimí acá, ¿eh? Claro, Ahí lo tengo. eso, justamente. Eso Sí, es, sí, sí. Sí, eso porque es. así, bueno, hay gente que lo lee así no necesita imprimirlo, pero para mí, por lo menos, de la vieja guardia, a mí, yo cuando lo A imprimo mí, las cosas las veo a mí mejor. Bueno, también me sirve imprimir porque me gusta leer con Sí, papel. sí, sí, a mí sí. igual. Sí, yo también. Yo Soy también, hija yo de Sí, también. Gutenberg todavía. No soy Sí. hija de... Chócale, Gutenberg fue somos muy importante. hermanas. Choca. Somos hermanas. Amén. Sí, 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 no, yo también. Así gracias que a bueno, Dios que eso. somos No sé hermanas. si hay algún otro comentario sobre lo que han visto, no sé si esto lo han visto, en qué estado están viviendo, no sé si se sintieron identificar. Bueno, Rodrigo pensaba, manteaba que se había identificado con algunas etapas. No sé si ustedes el resto se han visto identificado con estas etapas, han vivido lo que hemos mencionado, algunas cosas las que hemos mencionado acá. Sí. A mí me costó entender lo Sí, del que solo uno gana el premio. Digamos, entiendo, pero no tanto. claro.
No, sí, yo lo leía esto porque el apóstol Pablo es maravilloso lo que escribe, y yo decía, pero ¿cómo no sabéis que los que corren en el estadio, todos los a verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred, corred, y acá está la clave, dice, corred de tal manera que lo obtengáis, es decir, corred de esa forma para obtener el premio, Mm. Ujú, sí, ¿ya? De manera que lo obtengáis. ¿Y por qué dice que manera lo obtengáis? Porque eso significa que hay algunos que no lo obtienen. Pero o corren será también. porque no corren con esa diligencia, o sea, que no se esmeran, porque creo que el tema del deporte acá está puesto como en forma simbólica, sino que es como ¿Sí? cuánto esfuerzo le pongo para ganar, para llegar a la meta. Súper bueno, súper bueno. Es sumamente bueno eso. Mira, yo le pongo mucho esfuerzo. Estoy un año entrenando para una carrera, Ujú, sí, ¿sí? Estoy súper entrenado. He leído la Biblia espiritualmente, estoy súper fuerte. sí. Y los corredores corren para allá y yo corro para el otro lado. ¿Llegaré a la meta? Y no, Bueno, por eso es, además de leer la Biblia, además de orar y todo, por eso es tan importante corazón arrepentido y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Lamentablemente los cristianos corremos para el lado que a nosotros nos parece, claro, no para el lado que el Señor quiere. exactamente. Entonces, ahí está el problema. Nos entrenamos ya, leemos la Biblia, todo, sí, Señor, con mucha fuerza todo el cuento, y corremos para el otro lado. Pero viejo, si la meta está para allá, ¿qué significa eso? Tomamos otras prioridades, ¿se dan cuenta? Otras prioridades que pueden ser nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestra familia, un montón de prioridades, la iglesia, un montón de otras prioridades. El verme yo físicamente bien, hacer deporte, Si todo eso, nadie dice que está mal hacer todo eso, pero eso no puede ser la prioridad de mi vida. Ujú, Entonces, cuando eso se transforma en mi prioridad para la vida, estoy súper entrenado, pero estoy corriendo para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Estoy corriendo en sentido contrario de la meta. Entonces, por eso es, corráis, todos a la verdad corren, pero uno solo llega al premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred para el lado que el Señor quiera que corran. Esa es un poco Pero la ese clave. es No sé como si es como la carrera contra el yo, ¿no es cierto? Porque Susana preguntaba sobre por qué llegaba uno a la o sea, ¿por qué uno solo solamente uno gana el premio perfecto. Porque hay una sola forma de correr y es para ganar correr el premio? para ganar el premio. ¿Y cuál es la forma Eh, de correr esto? Es amor a Dios. Y el amor a Dios, que se manifiesta en el amor a mi prójimo, no puede darse si no tomo mi cruz diaria. ¿Se dan cuenta? No sé si está claro eso. Es decir, Sí, el amor, la carrera tiene que ver con llegar a la altura del varón perfecto, el amor perfecto de Dios. Pero para mm, llegar al amor perfecto de Dios, yo tengo que llevarlo eso, mi fe, mi actuar lo tengo que llevar en obras. Y esas obras tienen que ver con amar a mi prójimo como amigo mismo, y eso se logra solamente con arrepentimiento y tomando nuestra cruz diaria. Si yo no pido perdón, si yo no digo, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior y enséñame y dame la fuerza para tomar la cruz diaria, porque solo con tu fuerza lo puedo hacer, yo no lo puedo hacer, estoy corriendo para cualquier otro lado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, procurad los mejores dones, pero ahora Ahora yo mejor, muestro un camino aún más aún más excelente. excelente. Y ese camino del más excelente es el camino del amor. Y ese es el mismo camino, que es maravilloso, que la escalera del apóstol Pedro. Es exactamente el mismo camino. Es muy, muy lindo. ¿Mm?
¿Ya? Y ese es el único camino que recibe el premio. Ese es el único camino que recibe el Y producto. si Que todos no tiene corremos nada con que esa carrera, Eso es vamos a reinar recibir con el todo el Señor, que no premio. tiene nada que ver, perdón, con la salvación. Tiene nada que Amén. ver con la salvación. Somos salvos, no tiene nada que ver. El tema es si queremos llegar al premio, que es otra vez, llegar a la carrera al final de nuestros días. Llegar al Pero varón es como perfecto. lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, ya he llegado a la meta. Ya ha corrido la carrera. Eso es, justamente. Y porque el fin de esta charla es el tema de que si estamos preparados para nuestra muerte, ¿no? Para nuestra muerte, Es lo que justamente. leí. Entonces, el tema de ganar o llegar a la meta es poder llegar a ese momento preparado. Entiendo eso Antes yo. no, es llegar a la altura del varón perfecto, es decir, a la altura del amor de Dios, que el amor todo lo puede, vivir en un gozo permanente y sin el yo nuestro antes de nuestra muerte Física. física. Sí, física, sí. Ujú. Eso es, justamente. Bueno, está bien claro en mi lenguaje, el lenguaje de la Biblia que tengo yo. ¿Te puedo leer el Sí, versículo 27? adelante, por favor. ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De Amén. lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Descalificado. Justo. Clarito, Ya. como el Súper agua. bien, súper claro. Claro, es descalificado, que no es lo mismo, claro, eliminado es más fuerte, pero descalificado es del punto de vista de no llegar a la meta, Ujú, no corredor, porque y no de ser salvo, por supuesto, porque todos somos salvos ya. ¿Mm? sí, ¿Sí? sí, no, Súper sí bien, lo entiendo. excelente, súper bueno, excelente. Inga, no sé, ibas a decir algo y ahí cerramos. No, eso nomás. ¿Eso? Ya. Decir Amén. lo que dice Susi. Súper, súper lindo. Ya. Inga, entonces nos podría llevar en oración, por favor, para cerrar este Amén. momento. Gracias. Amado Padre, gracias te damos por este profundo mensaje que tú nos mandas a través de varios apóstoles. Sí, Señor. Amado Padre, te damos gracias también porque nos has dado la gracia para entender esto. Durante años estuvimos corriendo para cualquier lado y en ese correr desparramábamos y dábamos codazos y hacíamos zancadillas y hacíamos que otros cayeran. Era un desorden y una anarquía en el correr. Pero ahora tú nos has enseñado cuál es la forma correcta para que también podamos ir atrayendo en esa carrera a otros sin comentarios, sino que solo mirando cómo corremos. Amado Ujú. Padre, sigue dándonos la gracia, amado Señor, para que podamos luchar en esta carrera con nuestro ego, poniendo nuestra voluntad bajo la tuya, porque la paz que tú das como premio, el gozo que tú das como premio es una alegría que ninguna cosa en el mundo puede darla. Así Te es, damos Señor. gracias por este conocimiento, Padre amado, y ayúdanos a todos los que estamos acá a practicar todos los días y a cada momento este mandato, Padre. En tu santo Sí. nombre lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén.